Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pedagogía petetiana. Hoy voy a grabar desde el patio de mi casa. Voy a grabar porque estoy como nostálgico. Estuve arreglando este patio donde crecieron mis hijos, mis 3 hijos. Y hoy ya no están. No se murieron. Cada uno de ellos ya tienen sus nuevos hogares. Yo ya tengo 4 nietos. Pero ahora que yo arreglo este patio, que yo lo barro, que lo arreglo, pues casi que se me viene un ¿para qué? Si ya no están mis hijos. Pues sí, si vienen de vez en cuando, vamos con mi esposa mucho donde ellos, los visitamos, compartimos, pero este lugar, digamos, la forma como funcionaba en torno a ellos, pues ya no es. Bueno, hasta acá llegamos, aquí teníamos la hamaca, pues ya hacemos los asados y pues ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino sí. Bueno, mentiras, pero ellos sí vienen acá y nosotros también vamos donde ellos, sí. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, resulta que yo estoy viendo noticias acerca de Gustavo Petro, de que el tipo está loco, que el tipo es autista, que el tipo no es apto, que el tipo tenía una maleta donde cargaba 3.000 millones de pesos, que el tipo es un borracho, que el hijo es un ladrón, que el tipo es un mentiroso, que se robó la plata de Odebrecht, que las bolsas de Petro, que esto, que la niñera. O sea, eso es una cosa impresionante. Y me pongo a pensar, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque es lo que no se le dice a la gente. Y lo que yo veo es una mafia impresionante, una mafia organizada en torno a la defensa de la plata que toda la vida se han robado. Un sistema que se ha venido perfeccionando en cada detalle. Hoy, por ejemplo, son dueños de la prensa, nada más y nada menos que el cuarto poder. Han formado grupos, ejércitos paralelos, como lo hizo Hitler. Aquí en Colombia fue las autodefensas, son ejércitos paralelos. Han comprado el fiscal, han comprado el procurador, han comprado el defensor del pueblo, todos los cargos porque tienen con qué comprarlo. Obviamente porque necesitan que el sistema funcione a su servicio. Entonces esta gente se ha inventado, por ejemplo, que si Petro ganaba, que el dólar iba a subir a 7.000 pesos, que la inversión extranjera se iba a ir, que el desempleo iba a aumentar. Y por ejemplo, en esas 3 cifras les cuento. La inversión extranjera directa aumentó en un 18%. El desempleo ha venido bajando impresionantemente. Ya va en un dígito, en el 9,2 o 9,8. El dólar incluso ha bajado. Cuando Duque lo dejó en una tendencia al alza, Petro pues no solamente recibe esa tendencia al alza, sino que logra frenarla y luego bajarla. El turismo en Colombia pues está muy elevado. Vemos las cifras, por ejemplo, de Medellín. Medellín es un río de dinero con el turismo. Hace poco estuve y uno ve como más extranjeros que propios países dentro de Medellín. Hoy veía como a Cartagena le llegaron como que 1.200.000 visitantes. Es una cosa impresionante. Las deudas que Colombia ha contraído con entidades internacionales las viene cancelando muy bien. Colombia viene siendo muy bien calificada y obviamente apenas estamos empezando y hay muchos problemas. Pensar todavía que va a haber una paz y una economía bollante, pues no solamente no es lógico, sino además es imposible para cualquier gobernante de la tierra. Una política realmente seria para un cambio importante requiere de una continuidad no menor a 20 años. Entonces, no seamos ingenuos en pensar que en un año se va a arreglar un país que lleva 200 años con un sistema que lo ha venido destruyendo. Nos han dicho, por ejemplo, que Gustavo Petro es un comunista que nos iba a poner a hacer filas como los venezolanos, que es un socialista, que es el neocomunista, el castrochavista, pero una cosa de locos. Y yo quiero contarles que bajo ese discurso donde presuntamente Colombia es un país capitalista, no hay sino mentiras y mentiras y mentiras de unos corruptos muy poderosos. Resulta que lo que han hecho estos corruptos que se adueñaron del país,
fue apoderarse de los recursos públicos, fue apoderarse de los recursos que podían haber incidido, que hubiesen incidido mejor, en que Colombia fuese un país muchísimo más desarrollado en todo sentido que lo que hoy tenemos. Miren, no es lógico que países europeos que cuentan con mucha menos riqueza natural que Colombia tengan un desarrollo mucho más elevado que el nuestro. ¿Y por qué se da eso? Porque aquí, como decía ahora, no es que estos grandes ricos se hayan enriquecido porque son capitalistas, porque son emprendedores, porque están exportando con valor agregado, porque estén conquistando nuevos mercados, porque lo que sea. No, 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 no. Ellos se han enriquecido porque el gobernante, el presidente de turno, les da toda la plata del presupuesto público a ellos. Por eso el presidente Petro ha pretendido aprobar las reformas, las diferentes reformas. Por ejemplo, la reforma a la salud, que yo la veo difícil que pase. La veo difícil que pase precisamente porque esto es un sistema impresionantemente organizado en torno a la corrupción y hacen lo que sea para seguir conservando sus ganancias. Para que ustedes entiendan un poco lo del tema de la salud, piensen en esto. Hagan de cuenta que a nosotros los profesores no nos pagaran como nos pagan ahora de forma directa, sino que hay unos intermediarios privados que reciben la plata, la nómina de todos los maestros a nivel nacional y ellos nos las pagan, obviamente, con la plata que ellos cobran por el manejo de esos recursos. Esa es la famosa tercerización. Si ustedes la recuerdan que nació en el gobierno de Uribe. Fue precisamente Uribe, el ponente de la Ley 100, quien en el gobierno de Gaviria hace que se apruebe esta nefasta ley donde se permite que los recursos públicos de la salud lo administren unos particulares que se llaman EPS. ¿Sí? Estas EPS no solamente se han quedado con la salud de los recursos, con los recursos de la salud pública, sino que además incidieron en que los hospitales públicos se quebraran. ¿Por qué? Porque resulta que las EPS, que no son clínicas, sencillamente ellos son administradores de recursos públicos de la salud, ellos direccionaban a sus pacientes a hospitales públicos. Y adivinen qué, las cuentas que tenían que pagarle las EPS, que era plata pública, a los hospitales públicos, pues no se las pagaron. Y después se declaraban en bancarrota y eso era la robadera de la robadera. ¿Qué pretende el presidente Gustavo Petro? No es estatizar la salud pública ni volverla como Cuba. No se dejen que esos cuentos tan pendejos. No tienen nada que ver con acabar con la salud privada en lo absoluto. Sencillamente Petro quiere que los recursos de la salud pública no pasen por esa intermediación de las EPS. Petro no lo va a lograr, porque el sistema está perfectamente organizado para destruir al presidente Petro, de todas las formas. Psicológicamente, yo no sé tipo cómo va a aguantar. Mira, les voy a dar un ejemplo de muchos. Lo del polígrafo de su funcionaria Laura Zanabria. Aparentemente usaron el poder para interceptar y poner en el polígrafo a una empleada del servicio de Laura Zanabria, y esto pues es motivo de tremendo escándalo a nivel nacional. Bueno, digamos que sí, que mal hecho, que un gran escándalo. Pero ¿por qué sabes eso y no sabes que hizo lo mismo Marta Lucía Ramírez, presuntamente, como toca decir, pero no con un empleado del servicio, sino con 3 enfermeras del papá? Ojo, mira la diferencia. Esta Laura Zanabria, si es que lo hicieron con la empleada del servicio de una funcionaria pública del más alto nivel, donde presuntamente la empleada del servicio se le roba un dinero, sino que además se lleva una maleta donde habían documentos que hacen parte de la seguridad nacional, ¿sí? Pero de todos modos eso no amerita para que la intercepten porque hay un conducto regular. Bueno, mal hecho. Pero en el caso de Marta Lucía Ramírez, donde toca decir presuntamente, pero presuntamente no es porque el hecho no se haya dado,
presuntamente es porque ella ya dijo, yo no sabía. Pues resulta que al papá de ella se le pierde un dinero y llevan a las 3 enfermeras del papá de Marta Lucía Ramírez que la cuidaban y a la empleada del servicio y le hacen exactamente lo mismo que le hacen a la empleada del servicio de Laura Zanabria. Exactamente lo mismo. Y tú no sabías eso. Y no hubo un escándalo de la prensa, ¿no? Por el mismo hecho. Y ahí sí, tanto la fiscalía como la prensa calladita. ¿Sí te das cuenta? Y así te puedo poner muchos ejemplos. Cuando entrevistan a Marta Lucía Ramírez por este hecho cierto, ella dice, no, yo no sabía. Yo te hago una pregunta a tu lógica. ¿Ustedes creen que los subalternos de Marta Lucía Ramírez hicieron eso a espaldas de la vicepresidenta de la República? O sea, le hicieron un favor a ella y no le informaron nada. ¿Ustedes pueden creer eso? Bueno, pues eso sí lo arreglan facilito. Casi que le prestan atención. No, la doctora no sabía. Un segundo hecho, por ejemplo. Hablemos de la corrupción del hijo de Petro. Digamos que sí, no lo voy a defender. Pero, ¿ustedes recuerdan lo que pasó con los lotes de Mosquera de los hijos de Uribe? Ellos compran unos predios, ¿sí?, en Mosquera, y al poco tiempo estos predios se convierten en zonas francas. Para que esto se convierta en zona franca, tienen que los subalternos de un gobierno, en este caso el gobierno Uribe, modificar el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y, digamos, declarar o convertir estos suelos que los compraron como rurales y muy baratos en suelos para zonas francas. Y esto hizo que ellos se ganaran miles de millones en muy poco tiempo. Para dar un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, yo veo a este tipo cómo lo atacan de una forma tan impresionante. Ahora, por ejemplo, con que Petro tiene una maleta con 3.000 millones de pesos. 5 maletas, perdón, con 3.000 millones. Ya está la prueba de que no es cierto que salió una sola maleta. O sea que se demostró que la revista Semana, con Vicky Dávila, a quien mire que en el fondo no culpo. ¿Saben por qué no culpo? Porque yo creo que ella está haciendo la vuelta que le pagan. Es lo que yo presumo. Tengo entendido que a ella le pagan 60 millones de pesos mensuales. Más otras cositas, ¿no? Entonces, sencillamente, pues ella está haciendo. Más bien es quién la manda. ¿Quién es el dueño de la revista? ¿Qué intereses tienen en perjudicar con mentiras al presidente de la República? Que si se defiende, entonces le dicen que está atacando a la prensa. Hasta la Flip dijo eso, por el tipo de defenderse de una calumnia. Miren ustedes lo que hizo Ingrid Betancourt. Decir que en una visita hace 30 años, decir que Gustavo Petro lo encontró tirado en el suelo. Vamos a suponer que sí, que lo encontró tirado en el suelo del apartamento. Bueno, pues ella misma deja ver que eso fue en el apartamento de Gustavo Petro, en Francia, donde él la recibe con su pareja, abre la puerta de su hogar, donde tiene sus hijos, se los presenta a su esposa, y mire esta mujer cómo le paga, ¿sí? Como dice. Incluso si fuera cierto, eso no se dice, pero a eso le dan toda la relevancia y construyen una narrativa. Por eso es que la prensa y los medios de comunicación han perdido tanta credibilidad. O sea, realmente casi nadie cree, es que ni la misma derecha de Colombia, casi nadie cree en la credibilidad de los medios tradicionales de comunicación. Es una gran mentira. Y es que en este país pareciera que todo gira en torno a la corrupción. Pónganse a pensar en esta otra cosita. Miren ustedes en cada una de las ciudades de nuestro país, 32 departamentos, 32 ciudades y gobernaciones, todas las cosas que hacen en torno a la elección de los candidatos de las maquinarias. ¿Cuánta plata gastan en esas reuniones donde traen chivas, donde dan almuerzos, orquestas? En las elecciones a la gente le pagan, a gente que le dan camisetas, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, dicen que la alcaldía de una ciudad como la mía, como Ibagué, podría costar la campaña, tengo entendido, como unos 20.000 millones. O sea, más o menos dicen, venga, si usted quiere ganar una alcaldía de Ibagué, tiene que echarse 20.000 millones al bolsillo.
¿Sí? La pregunta es, venga, si el promedio más o menos de un alcalde de una ciudad intermedia en Colombia es de 14 millones y medio de pesos mensuales, más o menos el promedio de lo que devengan mensualmente. Por 48 meses, eso da 700 algo, póngale 800 millones de pesos. Si eso es lo que se va a ganar, 800 millones de pesos en 4 años, ¿por qué le invierte en una campaña de 20.000 millones? Es como yo decirte, vea, hazme un favor, mira, esto toma 20.000 millones de pesos para que me contrates por 14 millones por 4 años. Eso es absurdo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque el presupuesto anual de cada ciudad es de billones. Depende del tamaño, 2, 3, 4, 5, 6 billones al año. O sea, van detrás es de ese presupuesto que es grandísimo. Entonces ahí es donde ellos se han perfeccionado, donde ellos compraron la prensa televisiva, los noticieros, donde compraron los periódicos, donde uy, Dios mío, han hecho de todo, han controlado las instituciones para que todo funcione democráticamente, pero mentiras que todo es un poder impresionante de corrupción y de manipulación. Por eso Colombia es un país rico en recursos, pero subdesarrollado. Por eso somos un país tan atrasado y tan violento. Porque los que han controlado, succionado los recursos de este país es una mafia que se ha enriquecido con los recursos y los dineros públicos. ¿Sí ves? No es que seamos un país capitalista. No, eso es mentira. Nosotros incluso cada vez exportamos menos. Cada vez nuestra industria colombiana, pública y privada, es menor. Nuestro valor agregado es menor. Digamos, la base agricultura de Colombia cada vez es menor. Todo lo importamos. Entonces, si nosotros siguiéramos así, mire Duque lo que hizo con la gasolina que ahora se lo culpan a Petro. Miren, se los voy a explicar. Colombia no produce toda la gasolina que consume, solo produce un pequeño porcentaje de la gasolina que consume. El resto de la gasolina que Colombia consume, esa gasolina es importada. Entonces, hace muchos años un gobierno se inventó un fondo que se llama Fondo de Estabilización. ¿Cómo funciona? Pues cada vez que un colombiano echa gasolina, el gobierno ha pagado un subsidio para que al colombiano esa gasolina no le salga tan cara. Pero el gobierno sí la compró cara porque la importó. Entonces resulta que cuando llega el presidente Duque, que se viene la pandemia, vea, le voy a ayudar a Duque, pues Colombia dejó de producir mucha menos gasolina porque ustedes saben, por ejemplo, lo que pasó con los carros. Dejaron de comercializarse carros porque no estaban los chips. O sea, la industria mundial paró. Entonces empezó a frenarse toda la industria. Entonces Colombia empezó a producir mucha menos gasolina y por ende le tocó importar mucha más gasolina. ¿Qué hizo el presidente Duque? Pues al importar más gasolina, pues utilizó mucho más la plata del Fondo de Estabilización y lo dejó en cero. Pero una vez lo dejó en cero, consiguió un crédito internacional para seguirle subsidiando. Entonces llegó el presidente Gustavo Petro a la presidencia. Y cuando llegó el presidente Petro, encontró que no había un solo peso en el Fondo de Estabilización. Segundo, que se habían consumido también los fondos obtenidos de un crédito para seguir subsidiando la gasolina. Y tercero, que estaban como un gota a gota cobrando el préstamo. No tenía más que Petro, sino de forma responsable, entrar a pagar esa deuda. 30 billones de pesos, una vaina inmensa. Y así hicieron con otros sectores. Lo que pasa es que la prensa, miren, todo lo callan. Yo diría que en Colombia esa gran prensa ni siquiera es prensa y no son periodistas. ¿Saben por qué? Porque el periodista profesionalmente tiene una razón de ser, que es la comunicación social. La comunicación, que es informar al pueblo a través de procesos de investigación profesionales. Yo que hice una maestría, les comparto que magíster de una u otra forma es igual a un investigador. Y para investigar tú tienes que aplicar unos métodos de investigación que te permitan demostrar que la información que tú estás dando es veraz, porque
tienes unos instrumentos que te permiten investigar, pero estos instrumentos son científicos. Entonces tú miras hoy la prensa, por ejemplo con lo de Petro, que una fuente anónima dijo que Petro cargaba 5 maletines y ahora muestran en un video que era solamente uno. No dice nada, pero sí hacen mucho, porque eso queda en la gente. Petro tenía 5 maletas llevando dinero, igual que hicieron con lo de Odebrecht. Ustedes se acuerdan de la bolsa de Petro, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de eso, pero ustedes no se acuerdan de lo que estaba pasando exactamente ese día. Perfecto, lo logró la empresa, la prensa lo logró. Ese día Petro estaba denunciando en el Parlamento la corrupción de Odebrecht, ¿sí? Entonces, para callar a Petro, para que no hablara, Paloma Valencia sacó ese video y la prensa hizo el resto, ¿sí ven? Y en ese video, que de ese mismo día Petro dijo, ese video lo están presentando sin audio y tiene audio. En ese video queda claro cuánta plata era, 20 millones y para qué eran, ¿sí ven? Por eso en el proceso legal a él no le pasó nada, ¿sí ven? Pero a la gente sí le dejan en el imaginario las petrobolsas, Petro es corrupto. ¿Ustedes no se acuerdan que Petro antes de ganar las elecciones, Vicky Davis salió con los petrovideos que hablaba Roy Barreras? ¿Ustedes no se acuerdan que hace poquitico la esposa de Gustavo Petro se hizo un masaje y le cogieron el rabo y salió eso en videos? No, es impresionante. Ese tipo, o sea, ese tipo yo no sé cómo va a aguantar. De verdad que es impresionante toda la mafia en torno a acabar a este tipo. Toda la mafia a quedarse con la presidencia y en Colombia los cacicazgos a recuperar gobernaciones y alcaldías. Impresionante. Miren, ese tipo en Bogotá, a los que dicen que gobernó mal, que gobernó muy bien, miren las cifras, no escuchen la prensa hegemónica, sino miren las cifras, lo que hizo en materia de desnutrición, en lo que hizo en materias de salvar la vida de los niños, en lo que hizo en materia educativa, en cifras económicas. ¿Cómo fue la alcaldía que en la historia de Bogotá más dejó valorizadas las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York? Este tipo desarrolló los estudios para el metro subterráneo de Bogotá. Los dejó desarrollados. En esos 4 años que le hicieron de todo, el alcalde de Quito, Ecuador, en el mismo tiempo adelantó los mismos estudios. Ojo, ambos estamos hablando del mismo tiempo. Mientras el alcalde de Bogotá hacía los estudios subterráneos, el alcalde de Quito, Ecuador, hacía lo mismo. Listo. Siguiente alcalde en Bogotá, Peñalosa. ¿Qué hizo el alcalde Peñalosa? Destruyó los 4 años de avance de los estudios del metro subterráneo, que es infinitamente mayor a un metro elevado. Los destruyó y empezó estudios de metro elevado que hoy no se han terminado. ¿Y qué pasó en Quito, Ecuador? El siguiente alcalde sí continuó con los estudios, contrató y Quito, Ecuador ya inauguró el metro subterráneo. ¿Pudo Quito? ¿Bogotá no? Bogotá con mucho más presupuesto. ¿Sí ven? Pero a Petro le dicen que no vaya a... que hay que construir sobre lo construido, cuando ellos son los que han destruido sobre lo construido. Le podía poner 1000 ejemplos. Por ejemplo, hoy el Metrocable que es en Bogotá, los bogotanos le llaman el Petrocable. Y es una obra que terminó Peñalosa. Usted en un video puede encontrar a Petro terminando la alcaldía diciendo, miren el proyecto, miren el presupuesto aprobado, todos los lotes están comprados, todos los pilotes estaban armándose, digo, solo falta armar maquinaria, importar maquinaria, instalar y funcionar, ¿sí? Bueno, pues Peñalosa, gracias a Dios, no se tiró ese proyecto, no se lo tiró, y hoy Bogotá tiene un proyecto de Metrocable, que se originó en el gobierno de Gustavo Petro y terminó bien Peñalosa, pero asimismo podía haber hecho con el tema del metro subterráneo. Entonces, mire, la persecución a Petro no es más que unos poderes económicos que él sabe que con las reformas le ayuda al país, le ayuda, pero ellos se perjudican. Entonces, detrás de todos los cuentos que hay en contra de la reforma a la salud, yo dudo que le vayan a pasar cualquier cosa, porque esa gente es poderosa.
y es peligrosa. Es poderosa y peligrosa. Entonces bueno, esa es mi opinión. Yo creo que se me quedan muchas cosas por decir, demasiadas cosas. Esa es mi opinión. Yo no digo que es la verdad para que no me vayan aquí a demandar. Es lo que yo creo, es lo que yo presumo, es lo que yo intuyo con base a lo que yo observo. Mas no tengo evidencia de la certeza de los hechos que yo acabo de mencionar. Ay, Dios mío, toca así en este país, ¿ah? Porque aquí el que denuncia es el que sale. ¿Dónde fue? ¿Quién fue? A mí se me olvida unos casos. Hay varios casos donde los que denuncian, creo que en Odebrecht ha sido muchas cosas así. Los que denuncian por parte de las autoridades son los que terminan presos. Después me acuerdo los casos, son ellos los que terminan, peligrosísimos Colombia. Colombia es Dios santo. Bueno, no siendo más por hoy, te dejo, pero te digo una cosa, si viste este video. Mira, yo tengo videos que tienen hasta 2 millones de reproducciones. Pero yo no estoy en YouTube, yo estoy en la fanpage de Facebook. Entonces yo veo influenciadores que tienen muchísimos más seguidores que yo, con videos de menos reproducciones, pero con 100.000 reproducciones. El último que yo grabé, hasta donde miré, iban 232.000 reproducciones, que lo vi ayer. 232.000. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que presumo? Que cuando la gente ve un video por Facebook, lo comparte, pero no le dan seguir. Entonces, dale seguir y motívame a hacer las cosas todavía mejor, ¿sí? Y que eso pueda mejorar. Yo los videos que hago en tema político, pues muy poco. Lo hago más en temas pedagógicos y mostrando mucho nuestra ciudad, Ibagué, y pues nuestro país cuando tengo la oportunidad de viajar. Un abrazo para todos, no siendo más por hoy. Zulu, venga niña, miren a Zulu. Zulu, ven, Zulu, sentada. Esta Zulu lleva conmigo 15 años. Hola niña, ya saliste en un video, Nina. Y este es Don Firulais que lo adoptamos, pero es tímido. Firulais, vamos niña, vamos. Zulu, vamos, Zulu. Zulu. Uy, 27 segundos, 10 minutos. Vamos a ver cuántos ven este video. Cambio.